activo la cámara también para que podamos ver el tablero. Bueno, nos queda para ver entonces lípidos y proteínas en cuanto al metabolismo, pero hoy vamos a mirar solo los lípidos y vamos a ver un video también si el tiempo nos lo permite. ¿Listo? Entonces, vamos con el metabolismo de los lípidos. Los lípidos relativamente son grasas. ¿Listo? Eso es lo que tenemos nosotros que tener claro. Los lípidos se refieren a grasas. Pero vamos a mirar en el transcurso del metabolismo, hablando de anabolismo y catabolismo, que esas grasas se van transformando en ciertas, digamos que en general grasas, pero que se diferencian unos de otros por la composición química y por la función que tienen en nuestro organismo. ¿Listo? Es necesario que tomen apuntes, muchachos. En realidad, pues esta presentación es muy corta porque vamos a hacer unos mapas conceptuales también en el tablero. Escogí que en el tablero pues, para poderles explicar mucho mejor. Es más fácil para mí poderlos explicar en el tablero. ¿Listo? Entonces, los lípidos son también una fuente de energía para nuestro organismo, al igual que los carbohidratos. Es exactamente lo mismo, también proporcionan energía. Son necesarios en la dieta. Lo que pasa es que no hay que abusar de los lípidos, ¿sí? Porque tienen ciertas complicaciones y generan cierto tipo de enfermedades que más adelante vamos a ver cuáles son. Son una fuente de energía para nuestro cuerpo y forman parte de la estructura de las células como la membrana. Recuerden ustedes que una de las partes de la que está compuesta la membrana son los fosfolípidos, que básicamente son grasas, ¿sí? Por eso son permeables. Los lípidos más abundantes de la dieta son los aceites y las grasas. Ambos son mezclas de moléculas llamadas triglicéridos. Algunos de estos lípidos, digamos que logran metabolizarse correctamente, dentro de su transformación, logran hacerlo correctamente. Pero hay otros que no lo hacen tanto así y necesitan de la ayuda de algunas moléculas que tenemos en el organismo. Entonces, por eso les decía hace un momento que lo importante es no abusar de la ingesta de grasas. ¿Listo? Hay unas que son más benéficas que otras. Eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Ahí quedó mal escrito, no dicen ácidos, sino es ácidos, me disculpan. Los ácidos grasos son moléculas simples de lípidos y según su composición química pueden ser ácidos grasos saturados o grasas saturadas o grasas insaturadas. ¿Listo? ¿Qué tenemos que saber de saturados o insaturados? Que eso hace referencia a la composición química que tengan por una cuestión de enlaces químicos que hay en su estructura. ¿Sí? Los ácidos grasos saturados tienen unos enlaces fijos, es decir, que están permanentemente ahí y que no hay de pronto la manera de que puedan entrelazarse con otras moléculas. Eso hace que sean saturadas. Y son ese tipo de grasas que se solidifican, ¿sí? Pregunto yo, ¿qué tipo de grasas de las que uno normalmente consume en la alimentación creen ustedes que hace parte de las saturadas, de las grasas saturadas? ¿Cuál creen ustedes que es? Hablando de alimentos. Joe dice, Pues o sea, como todas o sea, como la comida que uno come así en la calle, digamos como los ¿Los perros fritos? y todo eso, ¿no? sí, digamos que sí. Esas empanaditas tan ricas que uno se come, que cuando quedan así bien crocantes son más ricas todavía, son deliciosas, pero tienen muchas moléculas que llamamos antioxidantes generadas precisamente por esos ácidos grasos, ¿sí? Que no son para nada beneficiosas para nuestro organismo. Ahora, esas ácidos grasos o grasas saturadas hacen referencia sobre todo a los de origen animal, a las grasas de origen animal. ¿Sí? Es bueno consumirlas en cierta medida, pero en muy poca cantidad. Y las insaturadas son esas grasas de origen vegetal. Vuelvo y repito, ¿en dónde está la diferencia entre saturado e insaturado? Está dado por los enlaces químicos que contienen estas grasas. ¿Listo? No es común o no, nunca vamos a lograr ver que un aceite de origen vegetal se solidifique. No va a pasar. Lo que sí sucede con las de origen animal. Uno ve por ejemplo, si uno pongamos el ejemplo del tocino, ¿sí?
Si alguno de pronto ha tenido curiosidad por ver cómo se realizan esos chicharrones tan ricos que uno se come a ratos, a veces, y se deja la cocción, pero asimismo va saliendo toda esa grasa que por cuestión de temperatura, digamos que está en un estado líquido, ¿sí? Cuando está a altas temperaturas. Pero cuando la temperatura empieza a bajar, ¿qué pasa con esa grasa? Empieza a solidificarse, ¿cierto? Empieza a endurecerse. Esa misma acción de las grasas saturadas hacen en nuestro organismo, ¿sí? Entonces, por eso les decía que no es nada benéfico consumir de este tipo de grasas, digamos que de una manera constante y en altas cantidades. Los ácidos grasos saturados incrementan los niveles de colesterol. Ahí está la otra razón por la cual no debemos consumir tantas grasas saturadas. Mientras que las insaturadas lo que ayudan es a disminuir los niveles de colesterol. ¿Listo? Entonces siempre es mejor consumir aceites de tipo vegetal. Ustedes me avisan si la puedo pasar, por favor. Espera, profe. Bueno, 2 minuticos les doy. Ya, profe. Listo, chicos, entonces continuemos. Bueno, bueno, la imagen pues, representa más o menos lo que acabamos de ver. A veces lo más rico para nosotros es lo menos saludable. Entonces, a veces, ahora, algo que sí quiero aclararles. Ya sabemos que el consumo de grasas no tiene que ser regulado, ¿sí? Ya sabemos que son las grasas saturadas y las insaturadas. Y estamos hablando propiamente de los lípidos. Pero hay algo que tenemos que tener claro, y es que los carbohidratos, que fue lo que vimos la clase pasada, ellos también tienen la facultad de transformarse en lípidos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros también abusamos de los carbohidratos, ellos como no tienen, o sea, no hay un gasto de ellos propiamente, pues ellos tienen que almacenarse en el organismo. ¿Y qué pasa? Que ellos se transforman en grasas, ¿sí? Entonces ahí tenemos dos problemas, las grasas como tal y los carbohidratos que también hacen su transformación. ¿Listo? Y empiezan a almacenarse en unas células que tenemos en el organismo que se llaman adipocitos, ¿sí? Que es donde se empieza a almacenar toda la grasa que no se está utilizando. Y ahí es cuando, pues si abusamos de eso, empezamos a subir de peso. Entonces tenemos aquí las grasas saturadas versus las grasas insaturadas, que poseen ¿quiénes? El pescado, los aceites de origen vegetal y cereales. ¿Listo? Eso para aclararlo ahí. Ahora sí vamos al catabolismo de los lípidos. Aquí es donde vamos a hacer el mapa conceptual que les estaba mostrando. Entonces, catabolismo de los lípidos. Voy a dejar de compartir acá para poder mostrar el micrófono, la cámara, perdón. Entonces, ya voy a activar mi cámara. Ya, ahí te lo dejo. Vamos, vamos, chao, chao. Desactiven sus micrófonos. Vamos a esperar un momentico porque esto ya estoy acá. Entonces, voy a mostrarles el tablero. Yo espero que todos puedan ver, pues me ha funcionado en otras clases ya. Lo he utilizado. Entonces, la idea es poder organizar acá y que ustedes puedan ver bien el tablero. Les permítanme un segundito. Aquí.
sé si ahí se ve, muchachos, el tablero. Toca es que de pronto todos desactiven los micrófonos para que, aunque sin embargo voy a fijar el video para siempre ver ahí en la pantalla grande. ¿Listo? ¿Ahí logran ver todos el tablero bien? ¿Alguien que me conteste? Voy a prender la luz. Sí, señora. Sí, profe. Listo, vale. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer como a manera de mapa conceptual y para poder abreviar, es decir, resumir en lo que consiste el catabolismo y el anabolismo de los lípidos. No es tan largo como se da en el de los carbohidratos, ¿listo? Entonces vamos a iniciar por el catabolismo de los lípidos. Entonces, voy a ir haciendo el mapa conceptual, ustedes lo van copiando y al final entonces explico todos los procesos que se dan allí. ¿Listo? Listo, muchachos, ¿se logra ver ahí el mapa conceptual? Voy a hacer como una revisión de cámaras. No se ve bien, profe, abajo que dice el ciclo de lo de Krebs. Ahí abajo de Krebs. CO2 y... Ajá, no, Espérenme, CO2 y... Ah, ya. ¿ya? ¿Ahí se ve mejor? Sí, profe. Bueno, entonces voy a explicarles. En el catabolismo de los lípidos, que ya sabemos qué quiere decir catabolismo, estas grasas que nosotros consumimos se transforman en unos ácidos grasos, ¿sí? Que ya sabemos que pueden ser saturados o insaturados. Ya sabemos a qué hace referencia. Este proceso de degradación o de catabolismo de los lípidos se da en las mitocondrias, ¿sí? En el mismo proceso que se da en los carbohidratos de la respiración celular. Se da en la mitocondria mediante una ruta metabólica que se llama lipólisis o también recibe el nombre de beta-oxidación. ¿Listo? Recuerden que estamos hablando del catabolismo de los lípidos. Allí en la lipólisis o beta-oxidación que ocurre en la mitocondria, se obtiene una sustancia que se llama la acetilcoenzima A, o llamada también acetil-CoA. ¿Listo? Esta sustancia, el acetilcoenzima A, entra al ciclo de Krebs, que es el mismo ciclo que vimos también en el catabolismo de los carbohidratos. Allí también se obtienen, obviamente, ATP y también se obtienen sustancias de desecho,
el CO2 y agua. ¿Listo? Este es el único proceso que ocurre en el catabolismo de los lípidos, no ocurre en ningún otro. Entonces, ¿qué tenemos que tener siempre presente? Que ese proceso catabólico de los lípidos se llama lipólisis o betaoxidación, ya como a ustedes les quede de pronto un poquito más fácil de recordar, y que igual que en los carbohidratos entra el ciclo de Krebs. ¿Listo? Ahora, ¿qué ocurre cuando nosotros abusamos de la cantidad de ácidos grasos o de lípidos, de grasas? Hay una producción excesiva de ácidos grasos en el organismo. ¿Y qué pasa? Cuando hay altos niveles de ácidos grasos, se producen dos sustancias que son los cuerpos cetónicos y se producen triglicéridos en abundancia. Entonces hay excesiva producción de triglicéridos. ¿Sí? ¿Que a dónde van a ir a parar o a dónde se almacenan? En los adipocitos, que son las células que almacenan o tienen la capacidad de almacenar grasas. ¿Listo? Vamos a ver también más adelante qué ocurre con estos triglicéridos, que es cuando nos dicen que tenemos triglicéridos altos y que qué órgano del cuerpo es el que sufre mayores consecuencias cuando los niveles de triglicéridos son altos. Pregunto si alguien sabe. ¿Qué órgano de nuestro cuerpo es el que sufre cuando tenemos demasiada cantidad de triglicéridos? ¿El hígado? Bueno, del hígado, digamos que eso es el que ayuda como a procesarlo, ¿sí? Y allí se pueden almacenar ciertas sustancias, pero no es el hígado específicamente. Puede también sufrir, pero digamos que hay uno que sufre en mayor proporción. Entonces, es cuando nos encargan de, por favor, reducir los niveles o ingesta de carbohidratos y de grasas. Es el corazón. ¿Por qué el corazón? Porque lo que pasa es que todos estos ácidos grasos que empiezan a almacenarse, que no se utilizan en forma de energía, empiezan a almacenarse, pero también están en el torrente sanguíneo. Entonces, están en nuestra sangre. ¿Qué pasa? Que empiezan a ser como una placa en las arterias. ¿Sí? Entonces, quien mayor sufre es el corazón. Entonces empezamos a generar enfermedades cardiovasculares. ¿Listo? Porque taponan las paredes de las arterias y no permiten que la sangre pase normalmente. ¿Sí? Entonces va a obstaculizar. El corazón tiene que forzarse mucho más para poder bombear y además de eso no le llega el oxígeno suficiente tampoco al corazón. Entonces por eso es el que más consecuencias tiene. ¿Listo? Sí. Profe, ¿qué dice debajo de cuerpos? Cuerpos cetónicos, aquí otro lado dice triglicéridos y aquí abajito dice adipocitos. ¿Listo? Eso en cuanto al catabolismo de los Profe, ¿cuerpos qué? cetónicos, con C. Eso en cuanto al catabolismo. Y ahorita vamos a mirar el anabolismo, que también no es tan complejo como lo que vimos en los carbohidratos. Y pues no hay, digamos que no hay un proceso de invertirse, digamos que se puede lograr, sí, pero las grasas normalmente como están en la sangre presentes, entonces no tiene ese proceso contrario que se había que hacer con los carbohidratos, que es cuando se almacenan en el hígado y no comemos, entonces el cuerpo tiene que recoger energía, bueno, toda esa carreta de las que les hablé en la clase anterior. ¿Listo? Entonces ese es más fácil. El de las proteínas tiene que ver con la síntesis de ácidos nucleicos. Si ustedes recuerdan, el mecanismo es como el que vimos cuando hablábamos del ADN. No sé si se acuerdan, de todas maneras hay que recordarlo un poquito. ¿Listo? ¿Listo, chicos? ¿Puedo continuar? Sí, sí, señora. Vamos a copiar el mapa. Sí, profe. Sí, señora. Yo creo que la otra semana ya les dejo tallercito en Edmodo, entonces para que estén pendientes, ¿listo? Y las preguntas que yo hago durante la clase y quienes participan y todo esto, pues obviamente que genera notica adicional para este periodo. ¿Vale? Entonces por eso es importante que todos intenten también estar pendientes y participar. Eso, bueno, catabolismo. Vamos a mirar ahora el anabolismo de los carbohidratos. ¿Dónde está Sansón? Es que el que está en la foto no creo que sea Sansón. Entonces, gracias, Sansón. Sí, señora. Gracias, que quería verlo. Entonces vamos Ah, con sí. el
anabolismo de los lípidos. ¿Listo? Anabolismo. Listo. Entonces vamos a hacer el mapa conceptual. Listo, eso es todo para el anabolismo de los lípidos. Entonces aquí el mecanismo es muy sencillo. Voy a esperar a que los que de pronto no, debe ser que se ausentaron un momentico, vuelvan y activen sus cámaras. Voy a esperar un momentico, porque hay varios que no los veo. Jimena, Audrey, Rodrigo, a Javier Escobar necesito verlo. Aldala ya dijo que no podía, Sansón. Profe, ¿qué es lo que dice en el título? Los que están en el... Bueno, entonces vamos al anabolismo de los carbohidratos. La ruta metabólica del anabolismo de los carbohidratos se llama lipogénesis. ¿Listo? Lipólisis para catabolismo, lipogénesis para anabolismo. Lo que pasa, aquí hay algo distinto. Y lo que pasa es que para que se dé la lipogénesis, necesariamente tenemos que obtenerlo de la dieta. ¿Por qué? Porque en nuestro organismo no existe la capacidad de poder transformar grasas, o sea, de poder construir una molécula grasa. Entonces, necesariamente lo tenemos que obtener de la dieta, de los alimentos. A esas grasas las llamamos ácidos grasos esenciales, porque nuestro cuerpo los necesita obligatoriamente para que funcionen las células adecuadamente, pero no los producimos. Entonces tenemos que obtenerlos de los alimentos. Esos ácidos grasos esenciales son el omega 3 y el omega 6, que seguramente ustedes escuchan hablar mucho de eso. Si estamos hablando de aceites y todo esto, hablan del omega 3 y omega 6. ¿Por qué? Porque son esenciales para nuestro organismo, porque son muy benéficos, porque no aumentan los niveles de colesterol, porque no aumentan los niveles de triglicéridos. ¿Listo? Entonces, para el organismo son muy necesarios. ¿Qué alimentos, por ejemplo, tienen esto de tipo de ácidos grasos esenciales? Los aceites vegetales, todos tienen omega 3 y omega 6. Y estamos hablando de alimentos de origen vegetal. El pescado es una muy buena fuente de omega 3 y omega 6. ¿Listo? Entonces, por eso siempre es mejor consumir. Si estamos hablando de alimentos de origen vegetal, es mejor consumir carne de pescado o digamos que ese tipo de carnes donde el contenido graso no es tan alto, ¿sí? No es muy frecuente encontrar pescado, consumir pescado graso, no es frecuente porque la composición química de la carne de pescado tiene niveles de grasa muy bajos. ¿Listo? Eso en cuanto al anabolismo de los lípidos, no es más. ¿Listo? Entonces, ¿qué es importante lo que tenemos que saber acá? Que si estamos hablando de catabolismo de los lípidos, saber cómo se llama su ruta metabólica, que ya sabemos que es la lipólisis o beta-oxidación, y que la ruta metabólica del anabolismo de los lípidos se llama lipogénesis.
¿Listo? Eso es lo que tenemos que saber en cuanto a eso. Seguramente, si están de pronto adelantando sus clases de química, van a hablar de estos procesos, pero ya de una manera más especial, más técnica, digámoslo así, más compleja, y ya especificando sobre la composición química.